Bienvenido y bienvenida al episodio número 61 de Peor Caso. En este episodio, Monstruos Fantásticos 1. Hablándote desde los lugares más extraplutonianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba a veces al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. ¡Mirá que viene el monstruo! No, para. Eso lo dijiste la semana anterior. No. La semana pasada dije, mira que viene el bicho. Ok. Está bien. Mira que viene el monstruo. De nuevo. Ya, está bien. Ok. O sea, yo Fair creo. enough, como dicen. Hoy día entonces vamos a conversar sobre algunas criaturas del lore, del folclore de Lovecraft y los mitos de Cthulhu. Porque en el episodio pasado comentamos algunos y algunas personas nos preguntaron de qué diablos están hablando. Entonces queremos aclarar eso y aprovechar de darles más información sobre ellos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre los migos? Los amigos. Los amigos. Los migos son entidades rosáceas, fungoides, crustáceos con un elipsoide enrevesado compuesto por anillos piramidales. Estamos hablando de Lovecraft y así es como él escribe. Así es como él describe las cosas indescriptibles. Exactamente. O sea, ¿de qué manera puedes tú describir algo que no se puede describir? Hay unos... El otro día yo estaba leyendo un foro brasilero y un tipo comentaba que... Y a mí me pareció interesante, a pesar de que lo considero un hereje y creo que debería ser encarcelado, pero como ahora, claro, pero como hoy en día todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión y cosas por el estilo. Es la libertad de expresión. Claro, y todo la eso. libertad de expresión, esas cosas del século modernas. Él decía que... comunistas. Claro, comunistas. Te va a llegar el FBI a tu casa. Ya, está bien. Voy a cortar esa parte. Ya, dale. Él planteaba que Lovecraft en realidad era un escritor que de alguna forma es flojo. A mí me dio lo mismo. De hecho, su comentario tenía como, no sé, 300 respuestas de gente así como hereje, quémenlo, bloqueenlo. ¿Por qué? Porque en vez de realmente describir la criatura y realmente imaginarse él en su cabeza cómo realmente era, es lo que siempre hablamos. Es como esto. Tenía apariencia de esto. Porque según esta persona, según su opinión, que la encuentro completamente inválida. No, la encuentro válida. En realidad me hizo reflexionar un poco. Es más fácil describir algo de esa forma, justificándolo como el hecho de tú asimilar algo que viene de afuera y que lo tienes que asimilar con alguna cosa de tu realidad. Como una relación, claro. De que realmente describirlo, así como ya eran como tentáculos que salían, ya eran o no eran tentáculos, sí, pero entonces esa descripción era claro, como... serían como tentáculos. Como más... ¿Tuviste Invasor Sim? Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando se le aparecieron unos extraterrestres? En forma de extraterrestre. Y se le aparecía en el estado durmiendo. No Sim, sino que el niño terrestre. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llamaba. El que era... No, Gear era el Gear era el perrito. robocito de perro. Bueno, al tipo, al terrestre, el que trataba de cazarlo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Se le aparecía en el alien mientras estaba durmiendo. Inserte y cambiaban, aquí. Y cambiaban de forma a unas zapatillas. Y le decían, cambiamos de forma a una forma que tú nos puedas entender. Y él decía, pero si yo los podía entender antes, porque eran igual como unos aliens así. Bueno, estas entidades son descritas como carnosos, además, cubiertos por antenas donde normalmente estaría una cabeza. Estamos hablando de los migos. Sí. Tienen alrededor de 5 pies de 1,5 metros de largo y sus cuerpos parecidos a crustáceos soportan numerosos conjuntos de apéndices avariados.
También poseen un par de alas membranosas como murciélagos que se usan para volar a través del éter del espacio exterior. Sí, ¿Sabes lo que es el éter? Y aquí es una cosa interesante. No tengo idea qué es el éter. El éter es un concepto pre-einsteiniano. Antes de Einstein. Es una teoría ahora obsoleta que considera una sustancia muy ligera que cubre todo el espacio como un fluido. Fue introducido originalmente por Aristóteles hace unos 2300 años atrás y hasta finales del siglo XIX se pensaba que era necesario como un medio de transmisión para la propagación de fuerzas electromagnéticas y gravitacionales. Uh-huh. Ahora, o sea, cuando Lovecraft escribió todo esto, se creía en el éter y era algo que él usaba como un recurso. Las alas no funcionan bien en la Tierra. Varias otras razas en los mitos de Lovecraft también tienen alas como esta, lo que sugiere que son como un modo estándar de viaje interplanetario. Los migos son fundamentalmente ajenos con respecto a la vida terrenal y según los 2 informes en el cuento original, sus cuerpos consisten en una forma de materia que no ocurre naturalmente en la Tierra. Pero sin embargo, se los describe como... Lo más parecido a los que se les podría escribir son como hongos, en términos biológicos. Aunque su apariencia externa se parece mucho a la de un crustáceo. Es como una cucaracha. No, los cucarachos son insectos. Estos son como más hongoides. También, así. Él usaba... Porque como nosotros contamos en el episodio de Lovecraft, cuando él empezó a crear sus cuentos, él no tenía pensado un universo en la cabeza. No tenía... para nada. Cada cuento que él escribía, él colocaba un bichito. Y a veces lo repetía. Entonces, exactamente. Y a veces lo comentaba en alguna carta. Entonces después vienen otros autores, hacen una recolección de todo este material y crean todo el universo, la mitología, dioses mayores, menores, medios, sirvientes. Pero eso no era... No sé si él lo tenía planeado desde un comienzo y no alcanzó a elaborarlo. O simplemente no era una cosa que se le ocurrió. Pero lo que definitivamente no hizo es decir, estos son malignos y estos son benignos. Exacto. Eso no existe para nada. No. Cada uno sus propios propósitos. Exactamente. La historia que yo leí la primera vez que describían estos seres es en Los susurros en la oscuridad. Y es interesante porque Armando describía el cuerpo de estos crustáceos. Y en algún momento encuentran a uno y lo matan. Pero no lo pueden conservar porque se derrite. Se deshace. Se deshace. Cuando se mueren se deshacen. Ajá. Qué conveniente para una criatura en el espacio de otro exterior. Planeta. Sí. Entonces es parte también del cuento que en esa parte porque es básicamente lo siguiente. Hay una persona que empieza a recibir correspondencia de un señor que vive en el interior. Tengo una descripción de esa historia. Ah, dale. ¿Quieres que les cuente ahora? Sí, dale. O sea, o no sé qué tenéis primero. Antes déjame contarte una cosa. Dale. Una cosa que el migo puede hacer. El migo puede transportar a humanos desde la Tierra a Yugot y más allá. Yugot es el planeta donde viven. Retirando el cerebro del sujeto y colocándolo en un cilindro cerebral o caja craneal que se puede conectar a dispositivos externos que le permiten ver, escuchar y hasta comunicarse. Con una voz metálica. Eso pues, seguramente. El susurrador de la oscuridad es donde aparecen por primera vez. Esa historia está dividida en 2 partes. En la primera, el protagonista, Albert Wilmart, profesor de literatura inglesa y estudiante apasionado del folclore local en la Universidad de Miskatonic en Arkham, tiene un informe epistolar con Henry Ackley. ¿Tú sabes lo que es epistolar? Son cartas. Son cartas. Son cartas y es cuando una historia o una novela se define contando como cartas. Por ejemplo, Drácula. Sí. Es una historia epistolar. Que hay un montón de cartas que se mandan y uno las lee mientras va contando la historia. Se va como desarrollando a medida que uno va leyendo las cartas. Exactamente. Eso es epistolar.
Entonces, Henry Ackley, un caballero de Townshend en Vermont, que afirma haber que afirma haber entrado en contacto con una raza alienígena escondida en los bosques y montañas alrededor de su granja. En apoyo de su tesis, Ackley envía a Wilmart la grabación fonográfica, que moderno, de una conversación entre humanos y alienígenas y algunas fotos de las huellas de criaturas misteriosas. Si no me equivoco, él no le alcanza a mandar, él le manda la transcripción. Uh-huh. No le alcanza a mandar el cilindro de cera. De grabación. Eso. Porque el audio se grababa en cilindros de cera. Sí. En la segunda parte, Wilmart, impresionado por el material recibido, va a visitar a Ackley y se da cuenta de que todo es cierto. Cuando él llega, Ackley ya ha sido secuestrado por extraterrestres y está listo para ser enviado a su planeta de origen, Yugot. El mismo Willman apenas puede salvarse del mismo fin con un atrevido escape de la granja infestada de alienígenas. Sí, él va porque al principio no le cree mucho. Uh-huh. Y a medida de que va pasando el tiempo y esto empieza como a evolucionar, ¿no? Uh-huh. Sí, como que empieza a desarrollarse. Uh-huh. Él se empieza a preocupar y en algún momento ellos tienen una correspondencia tan cercana y es casi una amistad a pesar de que nunca se habían visto y él se preocupa. Pasa un tiempo sin recibir cartas. Y se preocupa y lo va a buscar. Y cuando lo va a buscar, se encuentra con él, con este señor, pero le parece muy extraño. Le parece muy diferente al señor con el que él había conversado por teléfono y por carta. ¿Y eso lo sabremos si es que leemos El susurrador en la oscuridad? Sí, hay un plot twist al final muy bueno. Ya, hay que leer El susurrador en la oscuridad. O lo podemos contar ahora y tú lo cortas y lo colocas después de los saludos. No quiero spoilear las historias de Lovecraft. Hay que leerlas. Son gratis, se pueden buscar por ahí en internet. Son cortitas. De hecho, sí, son cortitas. No hay excusa. De hecho, si ustedes dicen, es que no tengo tiempo para leer, es que no me gusta leer, es que papá. Mala suerte. En YouTube hay un canal que se llama El Abuelo Kraken, que es un español que tiene los cuentos de Lovecraft. Pero sabes que no me gusta ese tipo, porque los lee todos en monotono y son como todos iguales. Ya, pero está en buena calidad y está en una óptima calidad y están enteros. Sí, puede ser. Okay. Entonces, a quien le interese, pueden buscar otros. Debe haber otras personas que lo hacen con sonorización mejor y todo. Pero por lo menos el que yo escuché más ha sido él. El Abuelo Kraken es bueno para algunas historias, pero no lo encuentro todo el tiempo bueno. No, si no es dramático. Es muy monotónico, sí. No es una dramatización. No es una... Pero tampoco es lo que esta semana me recordó mucho a los amigos. Hay tantos canales en YouTube que usan esta voz automática. ¿Cachai? Me carga, pero da un bot al toque, al tiro le doy da un bot. Para eso para eso existe ¿cómo se llama? Hay tantos videos que están son videos falsos que no, son textos basados a voz. Medium, pongan su artículo en Medium o hagan un blog. Qué horrible. Eso. Bueno. Estábamos en el martes. Hay algo importante que te quiero decir sobre Yugot. Yugot es un planeta que estaría al borde del sistema solar. En el momento en que fue descubierto, en 1930 fue descubierto un nuevo planeta más allá de Neptuno, que se llamaba Plutón. En ese momento, Lovecraft tenía 40 años y un mes antes él empezó a escribir El susurrador en la oscuridad. Así que sugirió casualmente en una carta a su amigo James Morton, fechada el 15 de marzo de 1930, que Yugot podría ser probablemente lo mismo que Plutón.
Y desde entonces, otros escritores han afirmado que en realidad es un enorme mundo transneptuniano que orbita perpendicularmente en la eclíptica del sistema solar. En el 2012, el astrónomo italiano Albino Carbogiani sugirió que cualquier planeta descubierto más allá de Plutón debería llamarse Yugot. Y claro que no le hicieron caso. Se lo deben. No, es que ningún planeta ha sido descubierto más allá de Plutón. Pero imagínate. Si el día de mañana se descubre uno, a lo mejor se va a llamar Plutón. ¿Y si hay hongos? Se va a llamar Yugot. Claro. Si ¿por qué no? Hongos va a ser no peor. creo, porque es demasiado frío, pero uno nunca sabe. Otras cosas interesantes del Migo es que se supone que es el hombre, el abominable hombre, es el abominable hombre de las nieves. ¿Cómo es eso? En el Himalaya. Se supone que son migos. Ah, o sea, significa que la gente que en el Himalaya ha visto algo extraño, lo que vieron fue un migo. Exactamente. Y de hecho se supone que los migos son mutables. Ellos no necesariamente tienen siempre la misma forma. Ah, Entonces sí, hay eso algunos no lo sabía. incluso que no tienen alas. Eso obviamente es de lo... Eso son modificaciones. Del universo como Ya. extendido y todo. Pero el migo necesita alas para poder viajar en el éter. Eso, exactamente. El Lovecraft terminó de escribir la historia en septiembre de 1930 y se publicó en la revista de horror y cuentos fantásticos Weird Tales en agosto de 1931. En la historia, Lovecraft identifica a Yugot como Plutón, que de hecho acababa de ser descubierto, como dijimos, y de hecho en la historia en sí, al final, Wilmart, el personaje de la historia, narra, dice, aquellas desoladas montañas eran sin duda el puesto de observación de una espantosa raza cósmica, y mis dudas perdieron consistencia al leer que se había localizado un noveno planeta más allá de Neptuno, tal como aquellos seres habían adelantado. Los astrónomos, con una implacable propiedad que estaba lejos de sospechar, lo denominaron Plutón. Yo estoy convencido de que se trata nada menos del oscuro planeta Yugot. Y un escalofrío se apodera de mí cuando trato de imaginarme el verdadero motivo, porque sus monstruosos habitantes deseaban que se les conociera por tal nombre en aquellos momentos. En vano trato de convencerme de que estas diabólicas criaturas no están planeando poco a poco realizar actos contra la seguridad de la Tierra y sus habitantes humanos. La escena, cacha. Claro, es como una... Bueno, el momento... Cuando Christopher lee, es como una película que se le pasa. Sí, que se me pasa la cara, de verdad, me voy imaginando todo. Pero el momento en el que él... Hay un momento en el segundo acto que Armando estaba contando, que es cuando el profesor va a visitar al campesino, que hay un diálogo con uno de estos cerebros enlatados y es terrorífico. Está muy bien hecho. Y ¿Lo lo otro... compartir? Lo tendría que buscar, no tengo idea dónde está. No da lo mismo. Ya. Y el otro es que lo que es interesante, como decíamos, no me acuerdo si está ahora, bueno, como en algún momento lo mencionamos, es que no está clara las intenciones de estas criaturas. Eso es verdad. Entonces, sí, tú estás del lado del protagonista, obviamente, te identificas con él como un ser humano y como un profesor muy asustado con todo lo que está pasando, pero ellos no le hacen nada a él, entre comillas. Ya. Y si tú te das cuenta, ellos vienen con un discurso de, oye, necesitamos un embajador. Y creemos que tú y este señor, el abuelito, son los indicados para esta labor. Porque lo que querían ellos en realidad era comunicarse con la raza humana. Entonces ellos buscaban representantes de la raza humana para ser como los embajadores de ellos en la Tierra. Pero esto tenía un costo. ¿Cuál era el costo? Que te llevaran a Plutón.
te llevaron a Yugot en forma de cerebro. En forma de cerebro, exactamente. Tenemos el manual de la llamada de Tulu y tenemos una descripción del cilindro de almacenaje de cerebro. Había un juego de cartas que se llamaba Los mitos de Tulu y ahí me gustaba el nombre porque se llamaba Caja Craneal Migo. Daba mucho miedo. Armando, ¿tú te acuerdas cuando jugamos una vez una aventura ¿Conmigo? ¿Contigo? Sí, contigo. ¿Conmigo? Yeah. Era que había amigos y encontrar. No me acuerdo si era conmigo o en algún momento estábamos investigando alguna cosa y a ti se te ocurrió meter en el medio así como no, lleguen unos cilindros. Ya, el Toto fue y abrió un cilindro y adentro había un cerebro. Sí, todavía me acuerdo. No sabían por qué un cerebro. No, era como que te dio como de colocar la cuestión ahí. Pero parece que no eran amigos. Y el cerebro, obvio, y hablaba y todo. Si de hecho tienen mecanismos. Sí, si están conectados a la máquina, tienen una interfaz y que pueden comunicarse. Cuando él estaba escribiendo esta historia, Plutón fue descubierto y él puso eso en la historia. Sí. O sea, personas y esto es ciencia ficción. Personas que les gusta la ciencia y van leyendo Lovecraft y leen El susurrador en la oscuridad, les debe haber explotado la mente cuando vieron que había una referencia que apareció un mes después sobre Plutón. Estamos hablando de 1930, Christopher. Sí. Un mes después es como ahora instantáneamente. Exacto. Sí, es como que como en la respuesta, tarde. así como que tú mandas algo. Claro, hoy día pasa a las 12 y a las 5 tenemos una respuesta. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que esto les debe haber explotado la mente. Sobre el cilindro es más que nada eso, una interfaz que ellos son capaces de remover el cerebro y conectarte a una máquina para que tú puedas comunicarte. Pueden enviarte a Yugot y volver con vida, pero solamente tu cerebro. No sé si existe alguna forma de que puedan volver a poner tu cerebro en tu cuerpo, que parece que no. Así que no lo recomiendo. No lo recomiendo. Claro, eres de alguna forma desmantelado. Sí, tu cuerpo muere, pero tu mente vive. Claro que es lo importante. Claro que es lo importante, ver, ¿no es cierto? Ya. Otra cosa importante es que estos seres son extremadamente inteligentes y tienen tecnología propia. Sí. De hecho, tienen rayos láser y pistolas y cosas sónicas Pero... Podría ser un juego. Claro. Estamos jugando Fallout 4 y me encuentro con los del Institute, que son así como robots. Ajá. Y cuando uno los mata, se apodera de la tecnología y puede usar las armas sónicas y todo eso. Eso. Ya, pasemos a la segunda criatura, al segundo monstruo. Bien. Tú comentaste que se te confundían los migos con los viakis. Entonces hablemos de los viakis. Bueno. Los viakis, que se escribe... Bueno, da lo mismo que se escribe. Aparecen en una historia de Lovecraft que se llama El Ceremonial. Y hay una parte que dice: allí aleteaba rítmicamente una horda de seres híbridos, dóciles y entrenados. No del todo cuervos, ni topos, ni buitres, ni hormigas, ni seres humanos descompuestos, sino algo que no puedo ni debo recordar. Esta raza interestelar suele estar al servicio de Astur, el innombrable. Resulta vulnerable a las armas comunes, como pistolas, ya que están compuestos de materia convencional. Los viakis pueden volar a través del espacio y cada uno es capaz de llevar a un jinete, aunque estos necesitarían protegerse del frío y el vacío del espacio. Puede ser a través del uso... Esta es la descripción del libro de Rolpon, así que parece con hechizos y pociones. Puntos de vida. Claro. Claro, si tienes puntos de vida suficientes, puedes llegar con uno a tu destino. Los viakis no tienen bases en la Tierra, pero pueden ser convocados para llevar a cabo alguna tarea o para servir de montura. Claro, y aquí se mezcla la magia con el espacio. El espacio, la vida extraterrestre, porque también tiene ese flavor
ese sabor. Como esa, no sé, especie Ujú. que a pesar de ser criaturas que viven en el espacio, de que tienen tecnología avanzada, de que tienen conocimiento muy superior al de los seres humanos, la mayoría, la forma en que nosotros nos comunicamos con ellos es a través de magia, como Ah, ok, ok. hechizos, invocaciones, círculos de invocación y cosas por el estilo. Ya. Entonces es una criatura que uno podría como invocar y te puede ayudar y ahí queda. No es Lo, una raza, no es una raza inteligente como los migos. Para claro, nada. los vi aquí son Es como... una bestia, es un animal. Por eso que Es yo más lo como un comparé animal. con el demonio de Jersey. Claro, tiene sentido y se parece, porque tiene también una casa como una cabeza, aunque se parece como más a un insecto que a un mamífero. Las alas son bien insectoides y tiene 6. Tiene 3 ¿Seis pares. alas? Sí, tiene 3 pares de Wow. alas. Ya. Entonces, claro, si uno lo ve, podría como relacionarlo más como un insecto que un mamífero. Em, Los vi aquí son encontrados en grupos pequeños. Sus costumbres de apareamiento son desconocidas. Y generalmente se alimentan en formas de vida interplanetarias extrañas a la Tierra. Vi aquí son una especie de animal que uno podría invocar como para poder usarlo como transporte o atacar, qué sé yo, pero son súper básicos, ¿no? Aparte de eso, no tengo nada más. Igual aparecen en la historia El Ceremonial de Lovecraft. ¿Quieres agregar algo más sobre los Viakis? No, ellos son como bien simplecitos, la verdad. Sí. Pobres Viakis, no tienen, Pobres viejos. no tienen respeto. Ya, antiguos o Cosas de Elder antiguas. Things, cosas antiguas, nuestras cosas favoritas. Los antiguos aparecen en varias historias, pero entre ellas en Los sueños de la casa de la bruja de H.P. Lovecraft. Hay una parte donde dice, parecían una especie de barril con protuberancias nerviosas y unos delgados brazos horizontales que radiaban desde un anillo central, y otras protuberancias o bulbos verticales que se proyectan. Christopher está mostrándome una imagen. Pero cacha, le estoy mostrando a Armando aquí un libro con el solo ilustraciones de estas criaturas. Está Esta cuestión es preciosa la imagen. precioso. Uh-huh. Mira, Sí, me daría gusto encontrarme ese Elder Thing. de ahí yo le doy un abrazo. Un antiguo, claro. Que te abraza con sus ramas. Tiquilili, tiquilili, tiquilili. Se proyectan, sus bulbos verticales se proyectan desde la cabeza y a la base de lo que sería un barril. Cada uno de estos bulbos era el eje de otros 5 brazos largos, planos y triangulares dispuestos alrededor de este, en modo de una como estrella de mar. Y estos no son los que aparecen en, en la historia de ¿cómo se llama? De la nieve, Las de montañas de la locura, la Armando. montaña de la locura. Sí. ¿Sí? La obra Son ellos, maestra ¿no? de Lovecraft. Exactamente. Pero además aparecen en Los sueños de la casa de la bruja, que es una historia, un cuentito menor. Le llaman, en inglés se llama novelette, así como una novela corta, Ujú. novelilla, se podría decir, en la montaña de la locura. Ahí aparecen en detalle todo lo que uno necesitaría saber sobre los antiguos. En el hay una descripción completa. Eh, en, en esa historia se indica que miden como 2 metros 40 centímetros de altura y tienen un torso como de 1,80 m y tienen unas alas que pueden plegarse casi por completo y ocultarse en el interior de unas ranuras. En ese relato, Las montañas de la locura, se denomina a esta raza como los primordiales y se comunican por una especie como de silbidos agudos y pueden ver sin necesidad de luz.
Tiquilili, tiquilili. Claro, hacen sonidos así. Los antiguos llegaron a la Tierra hace 1 billón de años y puede que fueran ellos quienes iniciaran la vida terrestre de manera accidental. Ellos llegaron del espacio exterior, volando a través del éter. Volando con sus alas, claro. Todos vuelan con sus alas a través del éter. Claro, llegaron a la Tierra antes de que el ser humano fuera ser humano, antes de que la vida fuera la vida. Exactamente. Y por si no lo sabían, en los mitos de Cthulhu, en las eras prehumanas, antes de la prehistoria, allá atrás, en los tiempos de la Pangea, existieron muchas razas alienígenas que vinieron a la Tierra y trataron de conquistarla. Y de hecho, habían guerras entre ellas. Y en las montañas de la locura describen una de esas guerras. Sí. Sí, y aquí no tenemos para hablar, pero deberíamos haber incluido los Cho'Gath, que son como los sirvientes que los antiguos crearon para ayudarles a fabricar sus ciudades y después se rebelaron. Claro, los Cho'Gath, vamos a describiéndolos rápidamente. Es como una... De nuevo, describiendo, es como una masa viscosa que puede adaptarse y puede crear miembros. Y puede crear inteligencia. Y es inteligente, porque de hecho ellos sufren con una rebelión. Están creados... esclavos. Aquí Lovecraft trataba como de demostrar la opresión de... Claro. Aquí lo que él quería decir en realidad era la opresión que sufre la clase trabajadora. No sobre era, la clase intelectual. Era algo que le importara. La raza de los antiguos llegan del espacio a instalarse en la Tierra y empiezan a poblar la Tierra en varias partes, no solamente en donde hoy en día es lo que es la Antártica, que es donde al final sería como su último refugio. ¿Polo sur? Polo norte. Polo norte. La Antártica es el Polo Norte. ¿Y qué sucede? Existe una expedición que va a la Antártica a buscar, a perforar la Tierra y sacar mineral y buscar como el origen de la vida. Ah, ok. Y esa expedición va a buscar esto y se encuentran con las montañas de la locura, que son montañas... Si alguien se quiere imaginar esta expedición, es como la película The Thing, que es como lo más cercano a lo que tenemos de la historia de las montañas de la locura. ¿The Thing? The Thing. Las que van al Ártico y encuentran una criatura congelada que era un extraterrestre. Ah, la cosa. La cosa. Eso. De hecho, se supone que Guillermo del Toro... O sea, de hecho... perdón, John Carpenter hizo esa película porque quería hacer las montañas de la locura, pero no consiguió los derechos. Ajá, puede ser. Entonces, como no consiguió los derechos, hizo esa de ahí. Pero es básicamente eso. Entonces, obviamente, hay todo ese drama anterior de que el doctor principal, nuestro personaje principal, escribe una carta. Y dice, bueno, para que nadie más vaya allá, y le voy a tener que revelar lo que pasó a mí y a mi compañero, y por qué están los muertos, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos llegan a la Antártica, empiezan a buscar a perforar la Tierra y son enviados obviamente por la Universidad de Miskatonic. Van en buque, bajan con perros, van con unas avionetas, etc. Y esa escena es como cuando el Capitán América descubren que está como en un platillo volador. Casi eso. Sí. Entonces empiezan a excavar y a sacar muestras y empiezan a encontrar pedazos de vegetales y de cosas de tiempos pasados, de prehistóricos. Y en algún momento encuentran una cueva. Y en esa cueva encuentran los cuerpos congelados de algunos antiguos. Exacto. Y ahí empieza la descripción, empieza aquí, empieza allá. Ven la ciudad, llegan a la ciudad y ven las escrituras en las paredes. La y ciudad que describen. está atrás de las montañas, que es una cordillera gigante.
gigante, que de hecho las avionetas que llevaron no la podían pasar. Y para por poder eso no pasar, pudieron verla desde la tuvieron que avioneta. buscar una forma, o sea, tuvieron que buscar en esta cordillera, tuvieron que buscar la parte que es la más baja, Ajá, los picos más bajos para poder pasar con la avioneta. ya. Y solo pudieron ir 2 personas y sin mucho equipamiento para que pudieran pasar con la avioneta. Ahora, Christopher, ¿tú te das cuenta de algo? Tú estás contando la historia en este momento y hay personas que están escuchando este episodio después de haber visto la película Las Montañas de la Locura. Que en ¿será? este momento cuando estamos hablando no existe, pero va a ser una película gloriosa Yo espero. en el futuro. Realmente, yo creo que se lo merece. Y de hecho, de todos los cuentos, yo siempre digo que Las Montañas de la Locura es mi favorito. Y de todas las historias de Lovecraft. Y yo creo que es el que tiene más material para hacer Sí, película. de todas Definitivamente. maneras. Sí. Bueno, en fin. La cosa es que pasaron un montón de cosas, gente se murió. Uno de estos tipos, uno de estos seres que estaban congelados, se descongela. Y ahí se muere todo el mundo. Bueno, en fin, léalo o escúchenlo. Es genial. Sí, es muy bueno. Se dan Y no es cuenta, tan largo. no es tan largo. Se dan cuenta de que uno de los 2 personas que estaban faltando de uno de los equipos de expedición entraron con. Lo siguen, encuentran una forma de seguirlo. Ahí Lovecraft hizo la magia de él y pasaron las montañas de la locura y encuentran una ciudad gigante, inmensa. Sí. Y ahí es donde empiezan a ver los murales que habían. Empiezan a ver los Y como murales. tú dices con la magia de Lovecraft, empiezan como a poder Entender la historia. describirlo Entonces, y contar la historia de todo lo que pasó. vieron que llegaron del espacio y que sus alas se atrofiaron. Entonces, después se olvidaron. Pasado tanto tiempo que se olvidaron cómo volar. Después vieron una degeneración de la civilización porque las estatuas atrás eran mucho más elaboradas y más adelante con las partes más nuevas de la ciudad, como que el arte se había perdido. Vieron que los chogots habían sido creados como bestias de carga para construir ciudades submarinas y aguantar presión. Por eso que eran de esa forma. Y ellos habían usado las alas para nadar en vez de para. Entonces, hay, hay, hay unos seres de estos que se quieren arrancar, que se descongelaron y quieren volver a la ciudad donde se supone que existen las ciudades debajo del mar. Y ahí pasa un par de cosas que yo no les voy a contar. Pueden escuchar o leer el libro o preguntarnos, mándanos un mensaje y yo les cuento al final, no tengo ningún problema. Y porque se supone que ellos migraron por causa de la guerra, por causa de que eran criaturas de que son muy inteligentes, es una raza muy avanzada, pero no es una raza tan guerrera o tan fuerte como el resto de las razas exteriores. Entonces pierden la guerra en algún momento y se tienen que ir porque hay como 3 o 4 bandos, están los profundos, está Cthulhu en el medio. No, sí, es un caos, es casi. Sí. Eso encapsula como casi todo lo que es de los mitos de Cthulhu. Sí, es como el que final. Yo creo que de alguna forma es lo que hizo como el amarre entero. Como que dijo, ya, todo esto es un universo entero y chao, todo al bolsillo. Sí, es lo más cercano a lo que sería un universo. Sí. Encapsulando el resto de las cosas. Y no tengo nada más que decir sobre eso. Y ahí queda la escoba y cuenta la historia entera. Realmente vale la pena. Si lo escuchan, es unas 5 horas y media más o menos de audio. Que en una tarde de trabajo te lo llevas. Y para leerlo también es cortísimo y vale mucho la pena. Eso. Realmente es uno de los más dinámicos. Uno de los más dinámicos y menos complicado. Sí. Ya. Gules. Oh, Legul. En la historia En busca de la ciudad del sol poniente aparece, pues un ghoul es un ghoul y incluso en el mejor de los casos su compañía resulta desagradable para el hombre. El ghoul aparece principalmente en la historia el modelo de Pigman. Ay, sí. Es muy buena esa de ahí. Hablando sobre unos cuadros que el pintor Pigman tenía en los muros de su casa
y que por ser tan horrendos no lo habían dejado exponerlos públicamente. Dice, la demencia y la monstruosidad parecían apreciarse en las figuras que se veían en primer plano, pues en el morboso arte de Pickman predominaba el retrato demoníaco. Raramente aquellas figuras eran completamente humanas, aunque con frecuencia se acercaban en algún grado a lo humano. La mayoría de los cuerpos, si bien toscamente bípedos, tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire canino. La textura de la mayoría era una especie de desagradable gomosidad. El modelo de Pickman. Modelo de Pickman, ahí es donde aparecen los ghouls por primera vez en la historia de Lovecraft, pero han sido, como todo el resto, usados por varios artistas y escritores. Y los ghouls son algo que no es exclusivo de Lovecraft. Él como que los agarró y los reescribió. Sí, 100% es como más común. De hecho, hay una miniserie en Netflix que se llama Ghoul, que es bien interesante, que de hecho sí me parece que es de Oriente, no me atrevería a decir lugar, pero es como de India parece. ¿Ya? Y está muy bien hecha, realmente. Yo tuve un par de sustos ahí bien interesantes. Ghoul, la voy a ver. Sí, se llama Ghoul, así tal cual. Ya. El ghoul, como lo conocemos en el universo de los mitos de Tulu, es más que nada un ser que es como imagínate una especie de zombie. Ok. Que cuando come carne humana, como que los recuerdos de la persona que está comiéndose se vuelven sus recuerdos. O sea, absorben las memorias de las personas que se comen. Las personas muertas que comen. Sí, los cerebros. Sí, hay una historia que es una historia, una de mis favoritas, que es de un autor que se llama Brian McNaughton, que se llama Merifilia. Y en esa historia aparece, que no es de Lovecraft, pero es como un universo expandido, como tú lo llamas. La sabiduría tradicional afirma de que los ghouls hacen caer sobre sus cabezas la maldición de tan horrible estado porque han pasado su adolescencia dejándose fascinar por las pasiones y los intereses morbosos. O sea, hay gente que escucha peor caso, ese tipo de personas. Claro. Lutriel, el dios de la muerte, se fija en tales adolescentes y a cambio de sus vidas les ofrece los recuerdos y la sabiduría de los cadáveres que devorarán. Otros afirman que el ghoulismo es una enfermedad llamada destemplanza de Porfat, bautizada así por el apellido del médico que legó a la posteridad de su primera descripción científica y que posteriormente desapareció en circunstancias cuya peculiaridad resulta muy subjetiva. Porque esas personas siempre desaparecen, es tan extraño. No sé por qué. Brian McNaughton era un escritor de horror y fantasía que murió en el 2004 a sus 68 años. No es muy conocido, pero el cuento de Merifilia es como una gema oculta mezcla de romance y horror gótico. Aparece, se puede descargar gratis, le voy a dejar el link ahí para que la leas. Ya. Yo la tengo en un libro que se llama El legado de Lovecraft. Aparecen varios autores. ¿Te gustaría que te leyera un extracto? Por favor. No es muy largo. Cuando era una joven que estaba a punto de convertirse en mujer, Merifilia conocía la necrópolis de la colina del Soñador mucho mejor que los salones de baile y las tiendas elegantes de la ciudad, a las que acudían los que tenían su edad. Hiciera el tiempo que hiciese, Merifilia vagaba por entre las tumbas de los ricos y las zanjas donde estaban enterrados los pobres. Su atuendo, que para empezar ya no era muy elegante, sufría considerablemente como resultado de tales paseos, porque uno de sus bolsillos siempre se abultaba con el peso de un libro. Merifilia solía instalarse encima de alguna lápida caída en el suelo que muy bien podía ocultar la entrada de un pozo de gules, e interpretaba algunas melodías con su flauta, un regalo que su difunta madre le había dado y tenía en gran estima, y en su inocencia hacía que atribuyese los inmundos chasquidos y murmullos que oía
al crujir de los árboles y el susurrar de la espesura. La historia es de una ghoul, que es un poco más fina que el resto de los ghouls que habitaban el cementerio, y se enamora de un tipo que va al cementerio a leer poemas a la luna. Es una historia romántica. Qué romántico. Porque los ghouls, claro, son como personas jóvenes que empiezan, como que se han demacrado tanto, que empiezan a sentir gusto por la carne humana. Entonces el primer lugar donde ellos van es un cementerio para comerse los cuerpos. Sí. Y tienen la capacidad esa de que cuando se están comiendo el cuerpo pueden como absorber las memorias y la sensibilidad de las personas que murieron. Oh. Es como Es cuático bien igual. heavy. Yo entendía que los ghouls en realidad eran humanos. Que eran humanos Eran que pasaron humanos, claro. Fueron humanos. por una transición. Exactamente, fueron humanos y se convirtieron en ghouls. Pero después ya no pueden volver. Y a algunos les faltan piernas porque se las comieron otros ghouls, como que es parte también de este ritual de transformación en ghoul. Y generalmente habitan en cementerios y hacen como calabozos, Cuevas como, claro, sí. como cuevas y conductos y cosas. Claro. Ellos son como semi-inteligentes, se pueden comunicar Sí. entre ellos. Cuando hay un cuerpo nuevo que aparece, ellos se pueden comunicar y todos saben que hay un cuerpo de alguien Sí. importante, un rico, qué sé yo, y van y se lo comen. Ahora, Porque como que las memorias de las personas son como su droga. en el modelo Pigman, lo que es bacán, el modelo Pigman, lo que es súper interesante es que la gente le tenía repulsión a las pinturas que Pigman hacía porque eran muy reales. Ya. Y a la gente le causaba, porque eran pinturas que eran de fantasía, porque eran criaturas de horror y situaciones. Era como un Goya. Claro, pero y la gente se sentía mal y le causaba repulsión porque era muy realístico. Era como que él realmente hubiese presenciado esa escena. Y era justamente lo que estaba haciendo. Él veía esas cosas. Entonces, como veía a los ghouls, por ejemplo, en vez de ser algo como que, ya lo inventaste, es real. Porque lo viste. Como que él tenía un... Sí, y también tiene un plot twist, así como un... También tiene un plot twist. No lo vamos no, tampoco, no estamos el modelo de Pigman. Ya nos retaron porque Christopher, tus spoilers y pucha, spoilers de algo de 50 años atrás y spoilers y... Claro. Gente, spoilers. 20 años del 2000 ya no es spoiler, gente. ¿Cómo así hay que darle la oportunidad a las personas Wars? para que vayan y lean y descubran cosas que son nuevas para cada uno. Ya, y no tenemos más monstruos, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a leer algunos mensajes. Espero que les haya gustado. Si les gusta, coméntenos si quieren saber más díganos monstruos. Si les gusta este tipo de cosas, podemos hablar de otros. Hay muchos. O este podría ser el primero y el último de una larga... Claro, de una larga y épica y no épica sesión de monstruos. Sí, no queremos hacerle perder el tiempo a nadie. Claro. Monstruos sí, monstruos no. Antes de irnos vamos a leer algunos comentarios. Tenemos algo interesante que nos escribió, dice Jess GGZZ en Facebook. Nos dijo a la gente respecto al episodio de Rasputín. Ella nos cuenta que a la gente que vivía en villas efectivamente se les decía villanos. Yo sabía. Eso tiene sentido, pero Gonzalo Ramírez nos escribió con una explicación súper interesante. Ya. Te voy a leer tal cual como dice. Por favor. Buenas noches. Solo para aclarar. Un villano es una persona que vive en una villa en la edad feudal, pero no está atado a la tierra, ya que puede dejar el feudo cuando lo decida. Ellos trabajan la tierra y pagaban un tributo al señor feudal. Ahora, se entiende villano a la personificación del mal en una trama debido a que los aldeanos, al vivir lejos del señor feudal, este solo les solicitaba el tributo, dejándolos actuar a su criterio, lo que resultaba en conductos fuera de la moral. ¡Quemen a la bruja! ¡Quemen a la bruja! O sea, por eso se llaman villanos, por eso son como malignos, porque ellos como que eran como trabajadores que pagaban impuestos, pero no tenían tierra.
Entonces yo tenía la libertad de hacer lo que quisieran y a lo mejor actuaban en forma inmoral. Por eso eran villanos. Sí, y los siervos, a cambio, estaban obligados a quedarse en la tierra. O sea, ser siervos o personas que vivían en la comunidad eran como que tenían que comportarse bien porque no eran villanos. Claro. Villanos se podían ir a otra villa si querían. Porque eran asalariados. Entonces Eso, como asalariados. Eso tiene sentido y no lo sabía. Qué excelente. Así que gracias, Gonzalo. Finalmente hemos desventado el misterio de los villanos. Así que ya, no vamos a hablar más sobre villanos. Se acabó. Gracias. Después de 2 años de podcast, finalmente hemos conseguido Eso es lo único que quería saber. Adiós. Este es el último episodio de Ver Caso. Muchas gracias. Voy a mandar un saludo a Rodrigo Aranguiz o Aranjiz. Dice, soy de Chile, de Maipú, y soy conductor del Transantiago. Transantiago es conductor de Metrobús o bus o guagua. Parece que es Uber. Yo me metí yo me metí a ver el perfil y decía conductor de Cabify. Bueno, Transantiago son los buses. Me gustaría que me mandaran un saludo, ya que me considero gran fan de ustedes. Ya no me quedan capítulos de escuchar. Un abrazo a la distancia a todo el equipo que hacen excelente. Así que si es que estás escuchando en un Transantiago, si es que trabajas en un Transantiago como Rodrigo, pon Peor Caso para que todos lo escuchen. Claro. A ver qué puede pasar. ¿Qué cosas? Claro, pueden salir una turma de villanos tratando de tumulto con antorchas y espinos y tridentes. Eso. ¡Quebra la bruja! ¡Quebra la bruja! Y otro saludo también para Cidiña, que es como NHA, que en portugués sería Cidiña, ¿no es cierto? Pero no es de Brasil. Cidiña Calderón dice: hola chicos, les saluda a mi hijo Fran desde los lugares con menor cantidad de oxígeno del Ecuador. Debe ser de la ciudad Quito. ¿Será? Porque hay mucho smog. Tal vez por Santiago. Favor, mi hijo quisiera, su hijo que tiene 10 años, quisiera un episodio sobre retos mortales. Esas cosas muy tontas que hace la gente para tener 5 minutos de fama. Pensé que habíamos hablado de eso, de los deportes más tontos y cosas así. Y gente que se comen completos hasta que se mueren. No, yo creo que él está hablando de estas cosas que hace la gente para ganar views en YouTube. ¿Como podcast y cosas así, dices tú? Claro. No, como por ejemplo. No, como por ejemplo esos videos así como aquí en Brasil, un gallo se metió en una tina agarró una bañera, la entupió de Nutella y se metió adentro. En serio, tenía mucho dinero. Baño de Nutella. Exactamente. Qué desperdicio. Qué desperdicio de Nutella. Pero hay estos que se tiran esta agua fría, ¿no es cierto? El balde con hielo. Pero hay uno que le tiran agua caliente a alguien que está durmiendo. Pero qué idiota más grande. Okay. A lo mejor podemos hacer un episodio de eso. Sí, porque de hecho habían unos que se estaban comiendo unas bolitas de... Era un desafío que se comían como unos detergentes. Las cosas de detergentes, sí. Qué estupidez. Qué estupidez más grande. Sí. No hagas eso, por favor. No, ¿Cuál es el nombre del joven? Se llama Adrián Paredes. Adrián Francisco Paredes. Así que te mandamos saludos, no hagas eso y Adrián, hacemos un episodio. Aléjate de esos youtubers. Sí, vaya a ver historia, escuche los cuentos de Lovecraft, tenga miedo saludable. Esas cosas, sí. Aléjese, vaya a jugar Dungeons and Dragons. Eso es bueno. Claro. Esos videos de YouTube ahí que no aportan nada, no. Ahí lejos. Yo Christopher dice que es bueno. Ya, entonces yo le quiero mandar un saludo a FK Pride. Porque yo lo reprendí por estar escuchando podcast en clases. Fue el pasado, ¿no? Fue ahora el anterior. No, fue como hace 5 más atrás. Ya, bueno, en fin, lo retábamos porque cómo podía estar escuchando. Y yo le dije que tenía que mandar las notas. Sí, para ver que lo estuviera yendo bien. Claro, y ahora que terminó el año, me mandó las notas. Entonces, un gran saludo. Dice así: saludos estimados. No sé si recordarán cuando me pidieron que enviara una foto de mis notas, debido a que yo les mencioné que escucho su podcast en clases. Y están las notas acá. Gracias a ustedes, realmente mi promedio e interés en historia subió. Y podemos comprobar empíricamente
por medio de el rastreo imagen visual que envió. Exactamente. Que efectivamente él tuvo un aumento en sus notas de no nos mandó. La foto está cortada. No, pero el promedio final es un 6,8, que 7 es el máximo en Chile, sí, que en sería Chile como un 10. Sí, como un 10. Así que es muy bueno. Felicitaciones, de verdad. Es como una A. Qué bueno que personas tan inteligentes como tú o que nos escuchan a nosotros. Eso. Y se inspire. Ya. Muchas gracias. Karen Daniela Martínez, cuando en uno de nuestros posts de Facebook colocó lo siguiente. ¿Cómo es eso del trasfondo teológico de Christopher? Lo sospeché desde un principio, se fugó del monasterio. Sí, yo era parte de la orden de los caballeros templarios, acá Illuminatis, de los caballeros del Zodiaco. Del caballero del sobaco. Yo era el caballero de Virgo y me arranqué con Atena. No, mentira. Corto, fui unos 10 años, tal vez un poco más de mi vida, de una iglesia reformada protestante que son los presbiterianos y también de los anglicanos. Y cuando me vine a Brasil, estudié 3 años un bachillerato en teología. Entonces, y leí mucho de teología también, poco de filosofía, en fin. Pero ese es más o menos mi trasfondo. Entonces, yo ya di clases de teología en algún momento y eso. Entonces, y por tiene eso un que tatuaje gigantesco. Y tengo un tatuaje en el pecho que dice sola escritura porque yo era casi un templario de Oswald. Salía a tener que poner una imagen de su tatuaje en Instagram. En Instagram, en algún momento, tal vez algún día. Lo debe, sí. Eso es. Por eso es que cada cosa que tenga que ver con religión se la mandamos a Christopher al departamento de religión de peor caso. De departamento de teología de peor caso. Claro. Que, el presidente del departamento de teología. No, pero en algún momento de mi vida yo era casi un cruzado, de verdad. Era casi un templario. No era obviamente de los católicos, pero era un reformado así. Yo andaba clavándole los 5 solas a las puertas a las personas con un martillo, igual que Lutero, así. Qué bueno que se reformó. Bueno, gracias por escuchar. Lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima vez. Un gran abrazo. Chao.